En el silencio profundo donde la bóveda celeste escucha sus propios latidos, la energía de Tauro despierta como una fuerza antigua que jamás ha olvidado su origen. La mente de Tauro se eleva desde la tierra fértil, no como un impulso improvisado, sino como un poder que madura en el centro mismo de la materia, donde cada pensamiento toma cuerpo y densidad. Allí, en ese reino interno de quietud resonante, la voluntad se convierte en piedra fundacional y cada idea es una semilla que germina con la paciencia de los ciclos astrales. El pensamiento taurino no surge a la velocidad del rayo, sino con la constancia de la marea que nunca retrocede sin volver a avanzar. Es una mente que edifica sobre lo tangible, que toma el caos del mundo y lo transforma en dirección, en propósito, en algo que perdura incluso cuando los vientos cambian. En su interior, la estabilidad es un arma sutil que combate el ruido, y la claridad es un fuego lento que jamás se apaga. La mente de Tauro conoce el valor de lo que se construye paso a paso, con la determinación que solo nace cuando un alma se reconoce a sí misma como guardiana de su propio destino. Bajo los cielos del zodiaco, la constelación del Toro sostiene una promesa ancestral: nada que nazca de una convicción auténtica podrá ser arrancado por la duda. De esta promesa surge un poder mental que no teme a la resistencia, un poder que toma forma en la perseverancia implacable que distingue a Tauro. Cuando otros flaquean, esta energía permanece. Cuando otros dudan, esta mente se aferra a la certeza que ha cultivado en silencio. Y así, en medio de los desafíos, su fuerza mental actúa como un pilar capaz de sostener mundos enteros. La astucia de Tauro reside en su capacidad para transformar la aparente lentitud en profundidad, la cautela en sabiduría y la simplicidad en maestría. Sus pensamientos no vagan sin rumbo, avanzan como un río que conoce su destino incluso antes de haberlo visto. En esa corriente interior, la mente Tauro recoge cada experiencia y la convierte en conocimiento práctico, sólido, útil, capaz de abrir caminos donde antes solo había incertidumbre. Nada se desperdicia en esta mente, todo es aprovechado, todo construye, todo tiene un propósito mayor que se desvela en el tiempo adecuado. En el plano épico del espíritu, la mente taurina es un guerrero que porta un escudo hecho de calma y una espada forjada en la firmeza. No ataca con ímpetu descontrolado, sino que protege su visión con la sabiduría del que comprende que la grandeza no se alcanza por azar. Los obstáculos que el destino interpone no se convierten en muros, sino en pruebas que fortalecen el carácter. Cada dificultad es una roca que se integra al terreno que este signo domina, hasta que su camino, lejos de quebrarse, se vuelve aún más sólido bajo sus pasos. En la profundidad astrológica, la conexión de Tauro con Venus ilumina su mente con un sentido estético que trasciende lo superficial. Desde esta energía, surge una comprensión intuitiva de la armonía, del placer de lo simple y de la belleza que existe en lo bien hecho. La mente de Tauro no solo piensa, siente la forma en que las ideas deben asentarse para generar equilibrio. Su poder mental se nutre de la serenidad, y desde esa serenidad brota una motivación interna que no depende de aplausos ni de estímulos externos. Su impulso nace de la tierra, de la fuerza vital que se eleva desde lo más hondo para manifestarse en los planos visibles. Cuando Tauro decide avanzar, cada pensamiento se convierte en piedra angular de su propia epopeya. Nada lo detiene, nadie puede apartarlo de su propósito una vez elegido. Este poder mental inspira porque demuestra que la grandeza puede ser paciente, que la fortaleza puede ser silenciosa y que la constancia puede ser un acto heroico. La mente taurina no se rinde frente a las incertidumbres del cosmos, las observa, las analiza y elige el momento exacto para transformar lo invisible en un logro palpable. En el vasto teatro del universo, la mente de Tauro es una fuerza que recuerda que los sueños no necesitan velocidad para realizarse, sino raíces, visión y voluntad. Y cuando esas raíces se afirman en la sustancia del ser, cuando esa visión se convierte en horizonte y cuando esa voluntad se alinea con la vibración cósmica de la persistencia, el poder de la mente taurina se vuelve indomable. Así, el toro avanza, con la tierra sosteniéndolo y el cielo guiándolo, conquistando su destino con la certeza silenciosa de quienes están hechos para perdurar. En la profundidad donde convergen las fuerzas invisibles que sostienen la existencia, el poder mental de Tauro despliega aspectos que no siempre se evidencian a simple vista, pero que laten con la intensidad de un volcán dormido. Más allá de la perseverancia y la estabilidad, existe una dimensión interna donde la energía taurina se conecta con ritmos cósmicos anclados en la memoria ancestral del universo. En esa región sutil, la mente de Tauro se convierte en un instrumento capaz de resonar con la vibración más primaria de la creación, una vibración que invita a la manifestación y a la construcción paciente de realidades que otros solo imaginan fugazmente.
En este espacio profundo, la intuición terrenal del signo cobra un matiz singular. Aunque no se expresen con el dramatismo de las visiones explosivas, las percepciones taurinas emergen desde un punto estable, enraizado, que permite ver con claridad lo que permanece oculto para quienes no saben escuchar el lenguaje silencioso de la materia. La mente de Tauro reconoce patrones en lo cotidiano, identifica señales en los detalles que a otros les parecen insignificantes y desde esos fragmentos dispersos, logra trazar verdades que se vuelven evidentes solo cuando ya han germinado bajo su vigilancia. Es una sabiduría lenta, pero exacta, que transforma la simple observación en un mapa confiable para avanzar con seguridad en el terreno de la vida. En el ámbito más sutil de la psique, Tauro posee una memoria emocional que actúa como una fuerza gravitatoria interna. No se trata solo de recordar, sino de preservar lo esencial, de proteger lo que ha demostrado su valor y de utilizarlo como cimiento para todo lo que está por venir. Esta memoria, que a veces parece un tesoro enterrado, impulsa al signo a mantener el rumbo incluso cuando el mundo externo se llena de ruidos contradictorios. Allí, donde otros se pierden en la confusión, la mente de Tauro encuentra un refugio en su propia coherencia interna, permitiéndole avanzar sin traicionar su esencia. En un plano más épico, surge la intensidad latente del Toro, una intensidad que no siempre se muestra, pero que habita en su núcleo como una fuerza que despierta solo cuando es necesaria. Este poder es comparable a la resistencia de la montaña que nunca presume su grandeza, pero que permanece, imponiéndose sin esfuerzo. Tal energía mental se convierte en un escudo frente a las tormentas del destino, y al mismo tiempo, en una lanza que abre brechas cuando la vida exige un paso decidido hacia adelante. Hay una nobleza antigua en esta fuerza, una nobleza que no se proclama, pero que se siente en cada acto de determinación que Tauro ejecuta. La conexión venusina aporta, además, un aspecto frecuentemente ignorado, la capacidad de nutrir la mente a través de los sentidos. Para Tauro, el pensamiento no está desconectado del cuerpo ni de la experiencia tangible. Cada aroma, cada textura, cada sonido armonioso, alimenta una parte de su inteligencia que no responde únicamente a lo racional, sino a una sensibilidad profunda que convierte lo sensorial en combustible creativo. Desde esta unión entre materia y espíritu, la mente taurina encuentra inspiración en lo simple, elevando lo cotidiano hacia un estado casi sagrado que fortalece la voluntad y despierta una motivación que fluye de manera natural. En los confines más internos de su universo personal, Tauro guarda una capacidad extraordinaria para sostener visiones a largo plazo. Cuando fija una idea en su mente, ésta se convierte en un faro que no se apaga, un eje alrededor del cual giran esfuerzos, decisiones y sacrificios. La fortaleza de esta visión no se basa en el impulso momentáneo, sino en una convicción madura que ha sido revisada, sentida y aceptada en todos sus niveles. En ello reside uno de los poderes más épicos del signo, la capacidad de convertir el tiempo en aliado, de transformar la persistencia en una hazaña digna de mitos y de demostrar que la grandeza, en muchas ocasiones, nace del compromiso inquebrantable con lo que se desea lograr. En su relación con la Tierra, Tauro encarna una sabiduría elemental que le permite comprender que todo proceso requiere un ritmo propio. Esta comprensión se refleja en su mente como una fuerza que evita las prisas innecesarias y abraza la constancia como vehículo para conquistar incluso las metas más elevadas. Cada pensamiento se convierte en una semilla que germina en su debido momento, y esa paciencia se transforma en una forma de magia ancestral que solo aquellos conectados con los ciclos de la vida pueden ejercer. En este equilibrio entre tiempo, voluntad y propósito, Tauro manifiesta su capacidad para crear estructuras duraderas, tanto en el mundo físico como en su propio mundo interno. Así, desde el corazón del cosmos, el poder mental de Tauro se erige como un recordatorio de que la grandeza no siempre necesita ruido, que la fuerza no exige velocidad y que la sabiduría puede surgir de lo que permanece firme. Su mente es un territorio donde la calma es estrategia, la tenacidad es virtud y la visión es un acto heroico que se despliega silenciosamente, como un gigante que avanza sin prisa, pero jamás retrocede. En la inmensidad del universo, esta energía perdurable deja una huella que, aunque discreta, es imposible de borrar, pues pertenece a la esencia misma de lo que está destinado a sostener, a perdurar y a triunfar. En el trasfondo silencioso donde los antiguos ritmos celestes continúan su danza eterna, existe otro matiz profundo del poder mental de Tauro que surge cuando se contempla su relación con la energía fija que lo define. Esta cualidad fija no solo se experimenta como estabilidad, sino como una fuerza de retención y concentración que permite mantener la mente enfocada incluso cuando el entorno cambia con la violencia de las estaciones desbordadas. Allí, en ese punto de quietud interior, aparece una capacidad única para contener ideas,
preservarlas sin que se dispersen, y sostenerlas el tiempo suficiente para que se conviertan en realidades que puedan sostenerse por sí mismas. Dentro de este eje de fuerza surge un aspecto poco explorado, la habilidad instintiva que tiene Tauro para reconocer lo que vale la pena conservar y lo que debe ser dejado atrás. No lo hace desde impulsos intelectuales, sino desde una percepción ancestral que vibra en la profundidad del cuerpo y del alma. Esta discriminación natural entre lo esencial y lo superfluo permite que su mente mantenga una claridad particular, un orden interno que se mantiene incluso en escenarios donde reina la confusión. Es en esa capacidad de depurar silenciosamente donde reside uno de los poderes más sutiles del signo, capaz de transformar la mente en un santuario donde solo lo verdadero puede permanecer. Existe también otro nivel de fortaleza mental vinculado al instinto de supervivencia del Toro, una energía antigua que proviene de épocas donde la fuerza no era un concepto abstracto, sino una ley natural. Este instinto se traduce en la actualidad en la habilidad para resistir presiones, para soportar exigencias prolongadas, para mantener la coherencia incluso cuando el mundo exige cambios precipitados. Lejos de ser mera terquedad, esta resistencia se convierte en una forma de heroísmo silencioso que permite avanzar sin perder el rumbo, sostener posiciones cuando son correctas y defender sueños cuando parecen demasiado pesados para otros. En esa resistencia, que nunca es capricho sino fidelidad a una intuición profunda, se encuentra un poder que inspira tanto como transforma. En el plano emocional, otro aspecto que eleva la mente de Tauro es su capacidad para crear un refugio interior donde la calma renueva la fuerza. No es solo serenidad, sino una paz activa, un espacio mental donde la energía vital vuelve a concentrarse, donde las heridas se cicatrizan con la lentitud sabia de los procesos naturales. En ese santuario interno, las emociones intensas no erosionan la voluntad, sino que se integran, se asimilan y terminan fortaleciendo la estructura interna. Esta habilidad para metabolizar experiencias sin quebrarse infunde a la mente taurina un temple que con el tiempo se convierte en una fortaleza impenetrable. Otra dimensión poco mencionada es la capacidad de Tauro para proyectar estabilidad hacia los demás. Su mente actúa como un ancla energética que otros perciben de manera inconsciente. Esta cualidad convierte al signo en un pilar emocional y mental para quienes lo rodean, pues su sola presencia es capaz de apaciguar inquietudes, de ordenar el caos y de transmitir la convicción de que todo puede reconstruirse con paciencia y trabajo constante. Sin pronunciar discursos grandilocuentes, su estabilidad mental crea un campo de influencia donde otros encuentran dirección y confianza, como si el Toro irradiara una serenidad heroica capaz de sostener incluso las tormentas ajenas. En el universo simbólico, Tauro alberga otro poder oculto, la capacidad de generar riqueza mental a través de la repetición consciente. La constancia que lo caracteriza se convierte en una herramienta para perfeccionar habilidades, para profundizar conocimientos y para pulir ideas hasta que se vuelvan diamantes conceptuales. Esta insistencia deliberada, muchas veces incomprendida por signos más veloces, es un acto épico en sí mismo, pues demuestra que la grandeza no necesita explosiones, sino un trabajo sostenido que convierte lo ordinario en extraordinario. Cada esfuerzo repetido no es monotonía, sino una invocación silenciosa al dominio de sí. En el terreno espiritual, Tauro posee una conexión profunda con la energía creativa primordial. Aunque su creatividad no sea explosiva, fluye con una firmeza elemental, como la savia que asciende por el tronco del árbol. Esta creatividad se manifiesta en la capacidad de imaginar estructuras sólidas, proyectos que tienen cuerpo y alma, ideas que pueden sostenerse en la materia y no solo en la fantasía. Desde esa conexión con la energía de la tierra, el signo transforma los deseos en forma, los pensamientos en sustancia y los ideales en caminos que otros pueden recorrer. En la expansión de esta energía, el poder mental de Tauro se revela como una fuerza que no solo busca avanzar, sino consolidar. Su grandeza radica en la capacidad de manifestar sueños que perduren, de construir logros que no se deshacen con el primer viento, de elevar su visión a un nivel donde la estabilidad es sinónimo de conquista. Su mente es un terreno fértil donde el tiempo no es enemigo, sino aliado, donde cada paso tiene sentido, donde cada decisión se enraiza para florecer con magnitud. Así continúa desplegándose la esencia heroica de este signo, una esencia que recuerda que la verdadera fuerza no siempre se expresa con ruido, que el verdadero poder no siempre se ve a primera vista y que la voluntad más grande puede ser aquella que se mantiene firme incluso cuando nadie la contempla. En ese silencio poderoso, en esa perseverancia luminosa, el universo reconoce la majestuosidad de una mente que nació para sostener, para crear y para trascender. En lo profundo de la esencia taurina existe un territorio mental aún más vasto, donde la energía fija del signo adquiere matices que rara vez se exploran.
Allí late una capacidad extraordinaria para sostener el enfoque incluso cuando las fuerzas cósmicas parecen dispersar la atención hacia múltiples direcciones. En ese núcleo silencioso, la mente de Tauro despliega una concentración que no se quiebra, una permanencia interna que permite que cada idea alcance la madurez necesaria antes de ver la luz. Esta cualidad convierte sus pensamientos en estructuras resistentes, capaces de soportar presiones que desintegrarían la visión de otros signos más veloces. Dentro de ese espacio interior vive una forma de sabiduría que se desarrolla con la serenidad de la naturaleza misma. La mente taurina posee una afinidad ancestral con los ciclos, no solo los de la vida física, sino también los ciclos internos del crecimiento emocional y espiritual. Esta conciencia rítmica le permite comprender que cada proceso mental requiere su propio tiempo, y que forzarlo solo conduce a la disonancia. Desde esta comprensión, Tauro manifiesta una paciencia que no es pasividad, sino una estrategia capaz de aprovechar la fuerza del momento exacto donde la acción se vuelve irreversible y poderosa. La constelación del Toro también guarda un elemento de profunda sensibilidad corporal que pocas veces se vincula a su poder mental. Sin embargo, en Tauro el cuerpo y la mente se entrelazan como dos corrientes de un mismo río. A través de las sensaciones, este signo capta información que otros pasan por alto, transformando lo físico en intuición y lo sensorial en comprensión. Esta capacidad para escuchar los mensajes silenciosos del cuerpo fortalece su juicio, pues cada decisión se toma desde una coherencia integral donde la razón y la percepción forman un único impulso claro. Es un poder que convierte su mente en un instrumento afinado con la tierra, capaz de detectar armonías y tensiones con una precisión sorprendente. Existe también una fuerza interna relacionada con la capacidad de sostener emociones intensas sin que éstas desestabilicen la estructura mental. Tauro posee un dominio profundo sobre sus reacciones, no porque carezca de emociones, sino porque comprende cómo encauzarlas hacia la construcción, nunca hacia la destrucción. Esta estabilidad emocional se convierte en un combustible para su voluntad. Cuando otros se ven atrapados en tormentas interiores, el Toro transforma esas energías en impulso, en determinación, en un fuego tranquilo que impulsa su avance sin perder claridad. Esta alquimia emocional es uno de los poderes ocultos que lo vuelve prácticamente imparable cuando se encuentra en sintonía consigo mismo. Otro aspecto poco mencionado es su extraordinaria capacidad para proyectar energía de confianza. La mente taurina genera un campo sutil de seguridad que influye en el entorno. Su sola presencia puede transformar atmósferas caóticas en espacios donde se recupera la calma. Este poder no se ejerce mediante palabras, sino mediante una vibración interna que inspira estabilidad y que guía a otros hacia soluciones más firmes y duraderas. En el relato épico de su esencia, Tauro se convierte así en el guardián silencioso de la tranquilidad, en una fuerza que sostiene a quienes han perdido el equilibrio y que devuelve dirección allí donde se ha extraviado el propósito. En el ámbito más elevado de la psique, Tauro posee una habilidad especial para manifestar riqueza mental. No se trata únicamente de creatividad o ideas brillantes, sino de la capacidad de generar abundancia conceptual, emocional y espiritual. Desde su conexión con Venus, Tauro infunde en sus pensamientos un sentido de valor que va más allá de lo material. La mente taurina es capaz de construir nociones de plenitud, de belleza profunda, de equilibrio entre deseos y realidad. Esta riqueza mental se vuelve una fuente inagotable de motivación que ilumina su camino y le permite avanzar sin perder la conexión con la gratitud y la apreciación por lo que se ha logrado. Desde la perspectiva astrológica, otro aspecto relevante es la relación de Tauro con la energía lunar cuando ésta transita por su signo o forma aspectos importantes. En estos momentos, la mente del Toro adquiere una sensibilidad magnética que le permite comprender con más claridad las emociones colectivas, detectar corrientes energéticas que influyen en grupos y comunidades, y actuar como un eje de estabilización frente a fuerzas dispersas. Es como si la luna, al rozar la tierra fértil de Tauro, despertara un sentido profundo de responsabilidad emocional que se extiende más allá del individuo hacia un propósito mayor. En la dimensión mítica, Tauro encarna la figura del constructor primordial. Mientras otros héroes de los cielos luchan contra monstruos o desafían tempestades, el Toro ejerce un tipo de heroísmo diferente, el heroísmo de crear fundamentos, de sostener el orden natural, de proteger lo que crece. Su mente es la herramienta a través de la cual esta misión se manifiesta. Cada pensamiento es un ladrillo, cada decisión una columna, cada acto de voluntad un pilar que sostiene algo más grande que él mismo. En esta narrativa épica, su grandeza no radica en gestos impulsivos, sino en la magnitud de lo que puede edificar y en la durabilidad de lo que deja como legado. Al explorar esta última capa del poder mental taurino,
surge un elemento espiritual esencial, la devoción. Para Tauro, pensar y construir no son actos desconectados del alma, son prácticas sagradas. Su mente se convierte en un altar donde se honra la persistencia, la lealtad a los propios principios y la belleza inherente a todo proceso bien llevado. Esta devoción otorga un sentido trascendental a su voluntad, elevando sus esfuerzos a un plano donde cada logro se convierte en una expresión de su unión con las fuerzas cósmicas de la materia y de la vida. Así se despliega el conjunto completo del poder mental taurino como una fuerza que no solo construye, sino que sostiene, que no solo piensa, sino que encarna sus ideas, que no solo avanza, sino que perdura. Una fuerza que inspira silenciosamente, que transforma con paciencia y que demuestra que la verdadera grandeza no necesita proclamarse, porque su sola existencia ya es una victoria inscrita en la esencia misma del universo. En los estratos más profundos donde la energía zodiacal modela los cimientos invisibles del carácter, aún quedan por revelar dimensiones poco exploradas del poder mental de Tauro. Más allá de la constancia, de la calma y de la solidez que lo distinguen, existe un aspecto ancestral que conecta su mente con la fuerza primigenia de la materia. En esa conexión vibra un instinto de preservación que no solo protege lo ya construido, sino que resguarda el potencial latente del porvenir. Esta capacidad de custodiar posibilidades futuras es uno de los dones ocultos del signo, pues le permite avanzar con la certeza de que lo que están haciendo dentro de él merece tiempo, cuidado y silencio antes de manifestarse. Otra dimensión apenas insinuada es la sorprendente capacidad de Tauro para absorber y transformar la energía ambiental. Su mente actúa como un campo magnético que recoge tensiones, las filtra a través de su serenidad intrínseca y devuelve una vibración más equilibrada. Aunque no lo exprese verbalmente, su presencia mental estabiliza situaciones que amenazan con desbordarse. Esta habilidad convierte su silencio en una herramienta de transformación, capaz de modificar dinámicas emocionales a su alrededor sin que medien grandes discursos. Allí reside un tipo de liderazgo silencioso que se impone no por fuerza, sino por armonía. En la arquitectura interna del pensamiento taurino existe también una relación profunda con los recuerdos que rara vez se menciona. La mente de Tauro no recuerda para lamentarse, sino para consolidar. Cada experiencia se convierte en una especie de bloque fundacional que refuerza la estructura interna, permitiéndole tomar decisiones con una base sólida que trasciende lo meramente racional. Esta memoria estructural actúa como un archivo de sabiduría práctica que el signo consulta de forma intuitiva, convirtiendo lo vivido en una brújula confiable que reduce errores y fortalece la confianza. En el plano espiritual, hay otro aspecto poderoso que se despliega cuando Tauro canaliza la energía venusina no solo hacia lo sensorial, sino hacia lo trascendente. En esos momentos, su mente se abre a una comprensión poética del mundo, donde cada manifestación de la naturaleza se convierte en un mensaje simbólico que lo guía. Sin necesidad de visiones espectaculares, su intuición se manifiesta en la capacidad de percibir el significado oculto detrás de los ritmos sencillos de la vida. Esta sensibilidad le permite reconocer caminos favorables antes de que estos se hagan evidentes para los demás, como si pudiera escuchar las indicaciones silenciosas del cosmos a través del susurro de la tierra. Existe además un poder vinculado con la lealtad mental que pocas veces recibe atención. Cuando la mente de Tauro toma una decisión profunda, esta decisión se convierte en un pacto interno que no se quiebra con facilidad. Esta fidelidad a sí mismo no es terquedad, sino una forma de honor interno que proviene de comprender que las decisiones nacidas del alma no deben ser negociadas con la incertidumbre. Esta lealtad mental fortalece su voluntad hasta convertirla en una fuerza capaz de atravesar largos periodos de desafíos sin perder el rumbo. Se trata de un compromiso silencioso con su propia grandeza, sostenido incluso en los momentos en que nadie más puede verla. Otro aspecto que emerge desde las sombras es la extraordinaria resistencia mental que Tauro muestra ante la adversidad sostenida. Mientras otros signos pueden ser vencidos por el desgaste psicológico, el Toro posee una forma de aguante interior que no se erosiona con facilidad. Esta resistencia no proviene de la negación del conflicto, sino de una aceptación profunda de que la fortaleza se construye en la continuidad. Desde esa comprensión, su mente se convierte en un bastión que no retrocede ante el cansancio, que transforma el dolor en aprendizaje y que convierte cada golpe de la vida en una razón para fortalecerse aún más. En el ámbito creativo, la mente de Tauro posee una capacidad singular para dar forma a lo abstracto con precisión y belleza. Aunque no siempre se manifieste en artes visibles, esta habilidad se muestra en la forma en que organiza sus pensamientos, define sus objetivos y moldea su entorno interno. Su creatividad estructurada es capaz de transformar ideas dispersas en sistemas coherentes, y estos sistemas se convierten en senderos sólidos hacia la realización.
Esta forma de creatividad es un talento que sostiene proyectos complejos y que convierte los sueños en realidades palpables. Existe también un componente épico en la manera en que Tauro desarrolla su fortaleza mental a través de la repetición consciente. Cada gesto cotidiano, cada hábito cultivado, cada pequeño acto en apariencia mundano se convierte en parte de una forja interna en la que su voluntad es templada como un metal precioso. En esa repetición sagrada se esconde una disciplina que no necesita imponerse, porque está integrada en su naturaleza. Con el tiempo, esa disciplina da lugar a un poder interno capaz de mover montañas sin necesidad de estruendo. Otro aspecto que rara vez se menciona es la conexión que Tauro establece con el futuro a través de la previsión silenciosa. Aunque no se considere un signo visionario en el sentido clásico, posee una habilidad única para anticipar resultados gracias a su profundo entendimiento de la causa y el efecto. Esta anticipación no es especulación, sino una forma de sabiduría terrenal que le permite construir desde hoy lo que podrá sostenerse mañana. Su mente no imagina al azar, calcula, intuye, siente y prepara el terreno para que los frutos futuros tengan donde crecer. La fuerza mental de Tauro también se manifiesta en su capacidad para permanecer anclado cuando otros se dejan arrastrar por la fluctuación emocional del entorno. Ese anclaje no solo lo eleva como una presencia confiable, sino que le permite conservar energía, proteger su visión interna y avanzar al ritmo correcto sin perder vitalidad. Es esa constancia silenciosa lo que convierte su camino en una ruta segura, donde cada paso tiene sentido y cada decisión encuentra su momento oportuno. En las capas más elevadas de su esencia, la mente taurina alberga un poder espiritual que se activa cuando el signo reconoce su conexión con el propósito superior que guía su existencia. En ese punto, su mente se convierte en un canal para materializar no solo deseos personales, sino fuerzas más amplias que buscan encarnarse en el mundo a través de él. Esta alineación convierte su perseverancia en destino, su paciencia en sabiduría y su determinación en una fuerza capaz de dejar huellas que perduren más allá del tiempo. Así continúa expandiéndose el universo interno de Tauro, revelando que su poder mental no se limita a la estabilidad ni a la constancia, sino que abarca dimensiones profundas que integran cuerpo, alma, materia y espíritu. Un poder que crece en silencio, que se fortalece en la profundidad y que se manifiesta con la imponente serenidad de quienes están hechos para construir, sostener y trascender. En regiones aún más remotas del simbolismo taurino, donde la conciencia toca el pulso lento y majestuoso del universo, se despliega un aspecto mental que apenas ha sido rozado, la capacidad de convertir la estabilidad en transformación profunda sin necesidad de rupturas dramáticas. Allí donde otros necesitan quiebres, crisis o revoluciones para renacer, Tauro domina el arte sutil de la metamorfosis progresiva. Su mente comprende que las raíces crecen silenciosamente antes de sostener un árbol entero, y desde esa comprensión ejerce un poder que moldea la realidad sin llamar la atención sobre sí mismo. Esta transformación constante pero armoniosa es uno de los dones más épicos del signo, pues demuestra que la evolución auténtica puede darse sin perder el centro, sin traicionar la esencia y sin incendiar el terreno que un día será fértil. En la profundidad psíquica, el signo alberga además una capacidad poco mencionada para desconectarse del ruido mental colectivo. Posee un instinto natural para distinguir entre lo que proviene de su interior y lo que es solo un eco de la ansiedad ajena. Esta habilidad de separar energías permite que su mente permanezca limpia de interferencias, preservando una claridad que funciona como brújula incluso en tiempos de turbulencias. Cuando el mundo se llena de urgencias inventadas, la mente taurina permanece conectada a la necesidad real, a lo auténtico, a lo que tiene peso y significado. Esa conexión con lo esencial se vuelve fuerza motora y hace que sus pensamientos avancen con la contundencia de una flecha que jamás se desvía. En otra capa oculta, la mente de Tauro guarda un talento extraordinario para resistir tentaciones que desvían a muchos de su propósito. No se trata solo de fuerza de voluntad, sino de una especie de sabiduría corporal que reconoce cuando un impulso es sólido y cuando es humo disfrazado de urgencia. Esta lectura intuitiva protege sus objetivos a largo plazo, blinda sus proyectos más profundos y le permite avanzar sin desperdiciar energía en distracciones. Es un poder silencioso pero decisivo, una forma de disciplina interna que no necesita proclamarse porque vive inscrita en su naturaleza desde tiempos antiguos. Existe también un aspecto sagrado vinculado a la relación que Tauro establece con la materia. Su mente comprende la densidad del mundo físico y la honra como parte de la expresión divina. Esto le otorga un entendimiento especial de los procesos de creación concreta, cómo nace un proyecto, cómo se sostiene una obra, cómo se convierte una visión en algo palpable. Su mente funciona como un puente entre lo intangible y lo material, haciendo posible que ideas abstractas adquieran forma,
peso y permanencia. Su grandeza mental se expresa en esa capacidad de tejer espíritu y sustancia hasta convertirlos en un logro real. En el terreno emocional, la mente taurina posee la habilidad de escuchar lo que el alma necesita incluso cuando la razón aún no lo comprende. Esta escucha interna es tan profunda que actúa como un guardián del equilibrio personal. Sabe cuándo es tiempo de avanzar, cuándo de detenerse, cuándo de protegerse y cuándo de abrirse. No necesita señales externas para reconocer estos momentos, los detecta en el ritmo de su propio interior, en la melodía silenciosa que surge cuando su cuerpo, su mente y su espíritu se alinean. Desde esa armonía nace un coraje calmado que lo impulsa hacia sus metas sin perder estabilidad. Otro aspecto no explorado es la manera en que Tauro interactúa con el tiempo. Mientras muchos lo perciben como una limitación, la mente taurina lo utiliza como aliado, como una fuerza que fortalece en lugar de debilitar. Sabe sembrar sin prisa, trabajar sin agotamiento, esperar sin desesperación. Cada ciclo del tiempo se convierte en un compañero en su viaje, y esa relación convierte su camino en una travesía épica donde la paciencia no es resignación, sino estrategia divina. Es en este pacto con el tiempo donde su poder mental encuentra uno de sus pilares más indestructibles. En el ámbito de lo inconsciente, la mente taurina posee un vínculo con la energía telúrica que pocos signos pueden igualar. Esta conexión actúa como una fuente de fuerza que nunca se agota, un depósito espiritual al que puede recurrir cuando las circunstancias exigen resistencia o claridad. Es como si la tierra misma respondiera al llamado de su voluntad, nutriéndolo desde lo invisible para que pueda perseverar incluso cuando todo parece volverse incierto. Esta alianza silenciosa con las fuerzas profundas de la naturaleza convierte su mente en un terreno fértil para la fortaleza inquebrantable. También guarda un poder extraordinario para generar paz desde adentro. Su mente puede dominar la inquietud a través de la serenidad, transformar la duda mediante la presencia y neutralizar el caos con un solo pensamiento firme. Esta capacidad no solo lo sostiene a sí mismo, sino que irradia hacia afuera, convirtiéndolo en una figura estabilizadora en cualquier situación. Su calma no es ausencia de emoción, es una expresión de dominio, una manifestación de que la verdadera fuerza no necesita elevar la voz. En un plano más simbólico, el poder mental de Tauro resuena con la energía de los guardianes antiguos, aquellos que protegen la estructura del mundo, que vigilan los principios que deben perdurar, que sostienen la continuidad entre pasado y futuro. Su mente actúa como un templo interior donde se conservan valores que no cambian con el viento, donde la coherencia es ley y donde la perseverancia se convierte en un acto sagrado. Desde esta perspectiva, Tauro no solo construye, custodia. No solo avanza, preserva. No solo sueña, materializa. En la culminación de todos estos aspectos, emerge una fuerza definitiva, la capacidad taurina de convertir la vida en una obra duradera. Su mente, paciente como la tierra y firme como la piedra, es un instrumento creado para dejar legado. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión surge desde un propósito que trasciende lo inmediato. Y es esa trascendencia silenciosa la que hace de Tauro una de las fuerzas más poderosas del zodiaco, una fuerza destinada no a dominar por imposición, sino a vencer por permanencia. Así se amplía, en profundidad y grandeza, el universo mental taurino, revelando que su poder no solo reside en lo que muestra, sino en todo lo que sostiene, transforma, guarda y proyecta desde la raíz más honda de su ser. Un poder que avanza sin prisa, pero con la certeza invencible de quienes están hechos para perdurar más allá del tiempo. Aún permanecen velados en la esencia taurina ciertos matices del poder mental que emergen cuando las circunstancias más silenciosas, aquellas que rara vez son mencionadas, revelan su impacto. En la quietud previa al amanecer, cuando el mundo parece contener el aliento, la mente de Tauro despliega una sensibilidad casi telúrica que le permite percibir corrientes subterráneas de propósito. Esta percepción no es emocional ni abstracta, sino una comprensión profunda de que todo en la existencia responde a ritmos que pueden ser comprendidos y aprovechados. Allí se manifiesta un instinto ancestral que reconoce el momento exacto en que una idea debe germinar, crecer o consolidarse, como si la mente y la tierra compartieran un mismo pulso. En los rincones más ocultos de esta fuerza interior se encuentra la capacidad de sostener una visión con tal firmeza que nada externo logra dispersarla. No se trata de una terquedad rígida, sino de una fidelidad interna que sabe distinguir entre un impulso efímero y una verdad que vale la pena preservar. Esta persistencia crea un campo energético alrededor de los pensamientos taurinos, un territorio mental donde nada caótico prospera y donde las semillas de la intención encuentran suelo fértil. Al mantener ese terreno despejado y ordenado,
Tauro puede convertir cada idea en una estructura, cada deseo en algo tangible, cada sueño en un proyecto con cimientos sólidos. Allí donde otros ven solo rutina, Tauro descubre rituales de poder. Cada repetición bien realizada fortalece un sendero neurálgico, cada acto constante refina la voluntad. Así se construye un tipo de fortaleza mental que no necesita proclamarse, pues se hace evidente en la manera en que el mundo empieza a responder. Los obstáculos se vuelven moldeables, no porque desaparezcan, sino porque la mente taurina desarrolla una maestría silenciosa en transformarlos. Reconoce que debe resistir, que debe abrazarse y que debe dejarse atrás. Esa sabiduría no surge del ruido, sino de una conexión íntima con el sentido práctico de la vida que, llevado a su máximo esplendor, se transforma en visión estratégica. En los ámbitos más sutiles, donde los pensamientos se entrelazan con la intuición, Tauro posee un talento poco explorado para percibir la autenticidad de las cosas. Puede sentir cuando una oportunidad es real y cuando es solo espejismo. Puede identificar en otros la verdad detrás de sus gestos, su intención detrás de sus palabras, su valor detrás de sus promesas. Esa percepción afina la mente como si fuera un instrumento capaz de detectar vibraciones imperceptibles para muchos, permitiendo decidir sin prisa pero sin error. Allí radica uno de los poderes más enigmáticos de la mente taurina, la capacidad de avanzar lento pero certero, sin retrocesos innecesarios, sin desperdicio de energía, sin perderse en ilusiones. Existe además una fuerza magnética que se despliega cuando Tauro se encuentra alineado con su propósito más profundo. Esa fuerza no busca llamar la atención, sino atraer naturalmente lo que es compatible con su frecuencia interna. Personas, oportunidades y recursos parecen acudir a su paso, no por casualidad, sino porque la coherencia entre pensamiento, acción y deseo crea una vibración estable y confiable. En esa estabilidad se esconde un efecto transformador, allí donde coloca su energía mental, la realidad empieza a ordenarse como si reconociera una autoridad tranquila que no impone, sino que guía. En la historia simbólica del zodiaco, Tauro guarda el papel del constructor del mundo material, pero detrás de cada estructura visible hay un plano invisible dibujado en la mente. Ese plano es una clave que pocos observan. Antes de que algo se erija en piedra, madera o metal, ya ha sido modelado en una arquitectura silenciosa hecha de intención, paciencia y claridad. El poder mental de Tauro incluye esa capacidad para visualizar lo concreto no como un sueño lejano, sino como un resultado inevitable cuando la voluntad se mantiene firme. Es una magia antigua, una alquimia del pensamiento que transforma potencial en existencia. También habita en esta energía una sorprendente resistencia a la influencia externa. La mente taurina puede escuchar múltiples voces, ideas o presiones sin perder su centro, porque posee un eje interno que funciona como columna vertebral del espíritu. Ese eje no se doblega ante modas, opiniones pasajeras o exigencias ajenas, sino que permanece fiel a un ritmo interno que marca el verdadero curso. Esa autonomía mental confiere un tipo de libertad poderosa, la libertad de no ser arrastrado por el caos del entorno y de mantener la dirección incluso cuando el mundo intenta empujar en otra dirección. En los momentos en que la vida exige transformación, el poder mental de Tauro adquiere un carácter casi heroico. Aunque la naturaleza taurina ama lo estable, cuando decide cambiar, lo hace con una determinación que desborda los límites habituales. No rompe de manera impulsiva, sino con un propósito firme que convierte la transición en un renacimiento sólido. En esos instantes, la fuerza mental se vuelve llama y la calma se convierte en impulso, demostrando que la estabilidad no es quietud sino dominio. Así surge la versión más épica de esta energía, aquella capaz de mover montañas no a través de la fuerza bruta, sino a través de una voluntad inquebrantable que no conoce la derrota. En la profundidad de su espíritu, Tauro guarda una conexión silenciosa con la abundancia del universo. No es una abundancia caprichosa ni superficial, sino una comprensión profunda de que todo lo que crece necesita tiempo, dedicación y presencia. De esa comprensión nace una mente capaz de manifestar prosperidad, no como un golpe de suerte, sino como consecuencia natural del enfoque sostenido. Este enfoque es un faro que ilumina incluso los periodos de oscuridad, recordando que la paciencia no es espera pasiva, sino un acto de fe activa en el proceso de la vida. Y cuando esta mente alcanza su punto más elevado, se convierte en un guardián del equilibrio. Sabe cuándo avanzar y cuándo preservar, cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo resistir y cuándo fluir. Ese equilibrio otorga un poder sereno que no necesita proclamarse, porque se manifiesta en la forma en que la vida se ordena a su paso. Así, en la vasta sinfonía del cosmos,
Tauro se eleva como un pilar de constancia y creación, un espíritu capaz de convertir lo cotidiano en sagrado y lo imposible en realizable, mostrando que el verdadero poder no reside en la velocidad ni en el ruido, sino en la mente que permanece firme, consciente y profundamente alineada con la fuerza eterna de la Tierra. En los senderos más ocultos de la psique taurina existe una alianza secreta entre la memoria y el tiempo, una alianza que confiere a la mente de Tauro la capacidad de sostener una visión incluso cuando el mundo entero parece dispersarse en incertidumbre. Esta relación con el tiempo no es lineal, sino cíclica, semejante a las estaciones que regresan con precisión. Cada ciclo vivido se convierte en sabiduría que permanece disponible, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier desafío. Allí nace una mente que no olvida lo esencial y que no se deja confundir por lo fugaz, pues reconoce que lo que vale la pena construir necesita ser recordado, protegido y alimentado. Esta memoria no se limita al pasado personal, sino que conecta con un legado ancestral que otorga a Tauro una sensación innata de pertenencia a algo más grande que uno mismo. En lo más profundo del alma taurina reside un diálogo constante entre la mente y los sentidos. No se trata de un conflicto, sino de una sincronía que convierte cada percepción física en una forma de conocimiento. Las texturas, los sonidos, los aromas y la energía del entorno no pasan inadvertidos, se integran y se transforman en información práctica que guía decisiones y acciones. La mente taurina posee el don de leer la realidad a través de lo tangible, permitiendo descubrir oportunidades donde otros solo perciben rutina. Esta presencia sensorial fortalece una inteligencia terrenal que sabe distinguir lo auténtico de lo superficial, lo duradero de lo efímero, lo valioso de lo vacío. En el reino simbólico del toro, la fuerza mental también se manifiesta como una capacidad singular para soportar silencios que otros evitarían. Allí donde muchos buscan ruido para distraerse, Tauro encuentra terreno fértil para organizar ideas y clarificar intenciones. Los silencios se vuelven templos interiores donde la energía vital se ordena, donde las emociones encuentran un cauce tranquilo, donde los pensamientos adquieren nitidez. De esos espacios nacen decisiones firmes que rara vez requieren corrección posterior. Esta relación con el silencio convierte al espíritu taurino en un guardián de la calma profunda, una calma que no es pasiva, sino un estado de poder interior que permite avanzar sin titubeos. En las regiones más sutiles del plano mental, la constancia de Tauro adquiere un matiz casi místico. No se trata simplemente de mantenerse firme, sino de una devoción silenciosa por aquello en lo que se cree. Es un pacto interno que convierte cada propósito en una promesa con uno mismo. Esa promesa actúa como brújula durante los periodos de incertidumbre, guiando cada decisión con la certeza de que los frutos llegarán cuando el trabajo esté hecho y el tiempo madure la recompensa. Esta devoción forja una voluntad que no se quiebra, incluso cuando la vida exige etapas de esfuerzo prolongado. La mente taurina se vuelve un santuario donde la perseverancia tiene raíces profundas y donde la fe en el proceso es inamovible. En la interacción con las energías cósmicas, Tauro posee una sensibilidad especial para absorber la vibración de Venus, su regente, y convertirla en estabilidad mental. No es solo una influencia estética o emocional, es una fuerza que armoniza pensamientos, que suaviza tensiones internas y que permite actuar con serenidad incluso en medio del caos. Esta armonía mental crea un campo energético que tranquiliza a quienes rodean a Tauro, irradiando una confianza que inspira. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, esta presencia actúa como un recordatorio de que la vida puede sostenerse con belleza, paciencia y propósito. En momentos de presión interna, cuando las dudas se deslizan como sombras sobre el horizonte, el poder mental de Tauro libera una energía sorprendente que proviene de su capacidad para reconectar con lo esencial. Esta reconexión actúa como un ancla que impide que las dudas se conviertan en tormentas. Así, incluso bajo tensión, la mente taurina puede recuperar la claridad y el enfoque. Este acto aparentemente simple constituye un acto heroico en su dimensión más profunda, pues demuestra la capacidad de dominar la turbulencia interna sin perder la dirección ni la esencia. En el plano del deseo, Tauro posee una fuerza mental capaz de transformar aspiraciones abstractas en metas concretas. Mientras otros se quedan soñando, Tauro convierte los sueños en un mapa, y ese mapa en un camino. La mente taurina no se deja embriagar por el mero deseo, lo traduce en estructura. Cada deseo auténtico se convierte en un propósito, y cada propósito en un plan. Este proceso silencioso, casi ritual, otorga a Tauro una ventaja extraordinaria en la manifestación de la realidad. El mundo material se convierte en el escenario donde la mente taurina demuestra su verdadera maestría. Existe además un poder latente en la relación de Tauro con lo sagrado de la materia.
Esta conexión no es simple apego al mundo físico, sino una profunda comprensión de que el cuerpo, la tierra, el espacio y los recursos son expresiones divinas de energía. Esa visión elevadora otorga una perspectiva en la que lo simple se convierte en extraordinario, donde cada objeto, cada creación, cada espacio puede ser una extensión de la propia mente. Esta capacidad de infundir alma en lo tangible permite construir entornos que potencian el crecimiento y la estabilidad, ambientes donde la creatividad florece y la voluntad se fortalece. En la dinámica emocional, la mente de Tauro actúa como un guardián sobrio que decanta, filtra y ordena. No se deja arrastrar por impulsos repentinos, sino que procesa cada emoción hasta comprender su origen. Esta habilidad permite que sus decisiones emocionales sean firmes y duraderas, evitando arrepentimientos y reduciendo el desgaste interno. Gracias a esta sabiduría, la fuerza mental taurina se convierte en un escudo que protege el corazón y en una guía que orienta hacia relaciones auténticas y experiencias constructivas. Y en el vasto escenario cósmico, donde cada signo tiene un papel que cumplir, Tauro se erige como un recordatorio viviente de que el poder no siempre se expresa con estruendo. A veces se manifiesta en la constancia silenciosa, en la disciplina que no cede, en la voluntad que se mantiene incluso en la oscuridad. Esa fuerza, tejida entre lo terrenal y lo celestial, convierte a la mente taurina en un pilar capaz de sostener no solo sus propios sueños, sino también los de aquellos que encuentran refugio en su presencia. Allí, en la unión entre calma, determinación y visión, nace el poder más épico de Tauro, la capacidad de crear un legado que perdura y de caminar la vida con una solidez que inspira a todo lo que toca.